en esta noche quiero compartir un mensaje que ha titulado, o sí, se titula Despierta ahora. Y me gustaría primeramente preguntar, ¿cuántos disfrutan dormir? Que levante su mano bien alta, los que les gusta dormir, pero dormir harto. Bueno, ahí nos identificamos. No sé si ustedes son los que disfrutan dormir. Ahora sí, ¿cuántos roncan cuando duermen? Ay, sí les da pena, ¿no? Si usted dice, yo no ronco, bueno, grábese, pregúntele a su cónyuge si usted ronca, ¿qué tal que usted no ronque? Bueno, ¿por qué les hablo de esto? Porque de hecho el dormir es necesario, porque ¿qué hace mientras usted duerme? Usted descansa. Pero la intención es que usted duerma, pero descanse. Por eso es súper recomendable que antes de dormir usted se aleje de las pantallas para que pueda tener un descanso profundo, para que realmente sea enriquecedor. Pueda tener un sueño agradable y pueda tener un sueño profundo, que usted pueda descansar. Y en esta noche quiero hablar acerca de un hombre que quizás también durmió, pero lo hizo en el momento menos indicado, el momento que no debía dormir. No sé si de los que levantaron la mano y dijeron, oiga, yo duermo harto. No sé si a usted le ha pasado que a veces el cansancio es grande que usted sentado se queda dormido. ¿Sí? Parado. Ay, Señor Jesús. Vea los microsueños también. Quizás el cansancio es tanto que la persona, o sea, ya el cuerpo ya no le da más. Yo cuando siento que me voy a quedar sentada dormida, yo no quiero hacer el oso, caerle al lado a alguien, yo me paro y me lavo la cara o algo así. Pero quizás hay circunstancias y momentos donde nosotros debemos descansar, momentos apropiados para que hagamos uso del descanso, del dormir. Y como les decía, este hombre quizás durmió, pero no en el momento indicado o cuando debía de hacerlo. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en Jonás, capítulo número 1. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla o nos muestra grandes personajes bíblicos para que nosotros los tomemos como ejemplo para afianzar nuestra fe, para creer aún más en Dios, para hacer grandes hazañas. Pero también la Biblia nos habla acerca de personajes bíblicos que quizás no hacen o hicieron en este caso las cosas de acuerdo a lo que Dios envió o a lo que Dios les dijo que hiciera. Y quizás en esta noche el ejemplo de este hombre, que ya dije quién era, Jonás, quizás es un gran ejemplo de algo que nosotros no debemos hacer. No debemos hacer lo que Jonás hizo. Y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 6 de Jonás, capítulo número 1, versículo del 1 al 6. Nueva traducción viviente, la palabra de Dios dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, ¿hijo de quién? Amitai. Versículo número 2, la palabra continúa diciendo, vean el mensaje que le envió: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto que perversa es su gente. Versículo número 3 continúa diciendo, entonces Jonás se levantó. O sea que desde un principio podríamos darnos cuenta que Jonás que estaba, o sea que no estaba al pie de la batalla. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Dice que este hombre compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Versículo número 4 continúa diciendo, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda ¿a quiénes? A sus dioses, y lanzaban la carga por la borda
para aligerar el barco. Todo esto sucedía, todo este alboroto, mientras Jonás, ¿qué pasaba con Jonás? Hay una versión que dice, se había echado a dormir. Esta que yo tengo es un poco más amable. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Ustedes sabían que muchos cristianos no se los reconoce por hacer lo malo, sino que son conocidos por no hacer lo bueno. Desde el versículo número 1 nos está hablando que ¿quién le habló a Jonás? Dios. Y Dios no habló por hablar, sino que Dios habla a Jonás y le da una orden, un mandato. ¿Y qué hace Jonás? Hace todo lo contrario. ¿Será que hay momentos en nuestra vida donde estamos en la posición de Jonás y Dios nos envía a hacer algo puntual y nosotros estamos comportándonos como Jonás, haciendo todo lo contrario? Ahora, no solamente vemos que Jonás es ejemplo de un hombre que no obedece, sino que también Jonás es ejemplo, un mal ejemplo, en 3 puntos que son los que quiero hablar en esta noche. Y es que Jonás es un ejemplo de cómo la pasividad, diga conmigo, la pasividad, la falta de iniciativa y la indiferencia nos lleva a dormir en medio de las tormentas del mundo. Y no solamente en medio de las tormentas del mundo, sino que aún estamos en esta posición de indiferencia, de adormecimiento, aún en medio de las mismas tormentas que estamos nosotros pasando. Y no solamente nosotros, sino nuestra familia, en nuestra casa. Y quiero hablar en esta noche de esas 3 características. La primera nos habla acerca de la pasividad. Dice que Jonás es un profeta hebreo y Dios lo envía a Nínive. ¿Quiénes eran los del pueblo de Nínive? Nínive era la capital principal, o era la ciudad principal de Asiria. Y Nínive no solamente era conocida por ser una gran capital, sino que también Nínive era conocida porque eran demasiado crueles con las personas. Aparte de eso, eran archienemigos de los israelitas. Entonces vemos, usted puede decir, con razón que Jonás desobedeció. Pero resulta que Jonás, al no obedecer el mandato de Dios de ir y dar el decreto que se había lanzado sobre esta ciudad, lo que básicamente Jonás nos está dando a entender que él creía que tenía más poder el pueblo de Nínive que el mismo Dios que lo había enviado. Y en su desobediencia decía la escritura que él toma un barco, una embarcación totalmente contraria a donde Dios lo había enviado. Es como decir que usted está viviendo en la ciudad capital de Colombia, que es Bogotá. Y Dios le dice a usted, lo voy a enviar para el norte, allá. Viene en la punta, allá arriba, lo más norte de Colombia. Y usted dice, ay no, es que ya hace mucho calor, yo me voy para el Putumayo, me voy para el Amazonas. Básicamente Jonás eso fue lo que hizo. Se fue en contra de lo que Dios le había enviado. Y la característica principal de Jonás fue la pasividad. Sacúdale el que tiene a su lado. Dígale, ya no sea pasivo. Jonás no es consciente que todo se desplomaba a su alrededor por causa de su desobediencia. Y aquí quiero abrir un paréntesis, y es que a veces nosotros con facilidad podemos decir, ay bueno, pero el que peca soy yo. Yo asumo con las consecuencias, ¿qué más da? No, el que está desobedeciendo soy yo. Ay, aquí estoy parado en la brecha para asumir las consecuencias.
Pero resulta y acontece que la gran mayoría de las ocasiones en donde usted y yo desobedecemos a Dios, no solamente van a venir las consecuencias sobre nosotros, sino también, ¿cuántos papás hay acá? Levanten la mano. Eso, sobre los hijos. Ay, yo no tengo hijos, me salvé, qué bueno, voy a seguir desobedeciendo. No, sobre su familia, sobre su casa. Y lo más triste es tener que conocer hijos que en la actualidad están pagando las consecuencias de pecados que ellos ni siquiera han cometido. Muchas veces hay ciclos de pecado que se están repitiendo sobre la vida de la gente, aún ni porque ellos mismos han abierto las puertas, sino que han sido sus padres, sus abuelos, quienes han abierto esos ciclos. O sea que vemos que la desobediencia no solamente me lleva a que yo asuma las consecuencias, sino que también va arrasando las personas que están a mi alrededor. Y básicamente eso fue lo que sucedió con Jonás. El mar estaba enfurecido, la barca estaba a punto de hundirse. Pero ¿qué sucedía? No solamente iba a padecer Jonás. ¿Quiénes iban a padecer? Todos los que estaban dentro de la tripulación, todos los que estaban en el barco. Ahora, la pasividad de Jonás fue tan grande que mientras estaba todo ese alboroto, que dice, leíamos la palabra del Señor, que comienzan a tirar las cosas. Ay, quitemos tanto peso para que no nos hundamos tan rápido. Pero Jonás, mientras arriba estaban intentando cómo sobrevivir, ¿qué estaba haciendo Jonás? Él estaba ya en su sueño profundo, él estaba ya roncando. O sea, había tanta pasividad que él estaba totalmente inmutado de lo que podía pasar. Mientras los marineros luchaban, Jonás no reaccionaba. Hay personas que han identificado qué ciclos de pecado están en su casa y se están repitiendo dentro de sus hogares, pero están tan pasivos que no hacen absolutamente nada. Su hijo muy seguramente está luchando con la pornografía, con la inmoralidad sexual, con el alcoholismo, pero usted como padre está, ay no, él ya es grande, que él decida. No, si aún está dentro del techo de su casa, es su responsabilidad de estar intercediendo, clamando por ese hijo, para que quizás aquella puerta que usted o sus padres, los abuelos del niño o de la niña, quizás abrieron. Pero podemos entrar en un grado de pasividad. Ay no, que ya cumpla 18 para que se salga y se haga cargo. No, no esperemos que cumpla 18 para decir ya a mí ya no me compete eso. Que haga y deshaga con su vida, no. Yo les decía en el primer culto, una de las cosas que soy enteramente agradecida con Dios, que son muchas, es el permitirme haber sido mujer. Yo amo ser mujer, porque yo digo, ser hombre es muy difícil. ¿Qué dicen los hombres? No, no es difícil ser hombre. Yo pienso que es difícil ser hombre y demanda más responsabilidad, no que a la mujer no. Pero ¿por qué digo que es muy difícil ser hombre? Porque si lo vemos, cuando en Génesis peca, Dios ¿a quién llamó a rendirle cuentas? ¿A Eva? Venga Eva, porque es que usted le dio a su esposo. ¿A quién llama? Al hombre. Pero muchas veces los hombres de la casa están en una pasividad tan grande que la pobre esposa es la que tiene que estar cumpliendo el rol que le corresponde al hombre por ser un hombre pasivo. Y las mujeres dicen, eso, desahóguense. Dios envió la tormenta, pero Jonás permanecía inactivo, estaba pasivo, estaba somnoliento. ¿Alguien conoce a alguien así? No sé si las mamás les ha pasado, pero cuando los chicos llegan a cierta edad, entre la niñez, preadolescencia, ellos se convierten tan pasivos que usted le dice, tienda la cama, y uno espera como papá que el hijo, ya, usted se dio la vuelta a la cocina, fue a tomar agua y que la cama ya esté tendida. ¿Pero será que eso sucede? Vea, lave la loza. Son las 3, 4 de la tarde y todo ese desorden. O hijos que van
ya voy, mamá, usted lo manda a lavar solo una muda de ropa y dura toda la tarde lavando la muda de ropa. La pasividad, no sé, pero la pasividad irrita a la persona que está queriendo que la persona sea, bueno, rápida. Bueno, tampoco les chiquemos. Pero llega a un grado donde debemos de ir a un ritmo acorde. Pero muchas veces estamos en un ritmo ya en el otro extremo, totalmente pasivos. La tormenta que Dios provocó no era una tormenta para perdición, no era una tormenta destructiva, sino que era una tormenta de corrección, porque esta tormenta, más que asustar a los tripulantes, Dios quería que Jonás despertara. Porque si no hubiera sucedido la tormenta, muy seguramente Jonás hubiera llegado ¿a dónde? Pues a Tarsis. Pero aún la tormenta fue tan grande que él seguía, Dios queriendo que se despierte. Uy, no, pues le mando la tormenta y Jonás va a decir, ay sí, Dios, perdóname, perdóname, no sé, bájeme aquí, voy a coger otro barco rumbo a donde me mandaron. Pero Jonás no estaba haciendo eso. Jonás no hizo eso. Ahora, dice que las adversidades de la vida, ¿alguien pasa por alguna adversidad en algún momento? ¿Ha pasado? Eso, entonces para ustedes. Las adversidades de la vida nos sacuden para producir en nosotros un cambio de actitud. No podemos caer a tal punto de pasividad, de ver desbaratarse nuestra vida sin inmutarnos. Y aquí es donde la gente recibe promesas de Dios. Y yo te haré un gran emprendedor. Amén. Y yo transformaré a tus hijos. Amén. Y yo esto. Y no, amén, amén. Pero recibimos esa palabra, amén, y me quedé aquí, vacío. Ah, no, Dios dijo que iba a cambiar a mi esposo. Entonces yo aquí estoy esperando que mi esposo Dios lo cambie. Esa es una persona que está en pasividad. Yo necesito entender, y el pastor anoche creo que en la clase, no sé dónde le escuché, él decía, ¿y qué tal que si Dios nunca cambia a ese esposo? Quizás es la adversidad que Dios está usando para que tú ores. ¿Y si ese esposo nunca cambia? ¿Y si ese hijo por el que tanto tú estás orando para que cambie, para que se aleje de los malos pasos? ¿Y si ese hijo nunca cambia? Nunca se aleja de los malos pasos. Quizás esa adversidad es la que Dios está utilizando para que tú estés orando, para que tú estés buscando de Dios. Aquí hay una frase muy célebre que dice, cuando el cristiano calla y duerme, el mundo destruye su familia. Y aquí muchas veces los hermanos que tienen los niños, los preadolescentes, pretenden y entregan una carga de alguna otra manera, inconscientemente exigiendo que la iglesia cambie a esos niños. Ve, aquí le traigo el niño que es bien piquiña, pero yo no sé, o sea, allá, enséñenle el amor. Yo no sé, órenle allá al niño. Sí, nosotros como iglesia recibimos los niños, les atendemos, les hablamos del amor de Dios, de la palabra, podemos orar por ellos. Pero el trabajo a quien le corresponde es a los padres. Nosotros como iglesia no podemos pretender cambiar en 1 hora y media un viernes, 1 hora y media un domingo a un niño cuando pasa más de 24 horas lejos de acá de la iglesia, siendo permeado con tanta influencia del enemigo con facilidad por medio de videos, por medio de la música, de compañeros en el colegio, en la calle. Hay tanta perversidad, pero la misma pasividad en los hogares de los padres hacen de cuenta que no ha pasado absolutamente nada. Tuve la oportunidad de dar clases, y no sé si ya puse este ejemplo en algún momento en alguna de las enseñanzas, pero tuve la oportunidad de dar clases a chicos de 11 a 13 años, 11, 12 y 13 años. Entonces les hablaba acerca de con facilidad cómo podemos aún desde temprana edad ser tentados por Dios y pecar delante del Señor. Entonces yo les decía, ¿qué pasaría si yo a ustedes, generalmente utilizo diapositivas, entonces les decía, si yo desconectara este HDMI acá del portátil y se los conectara a ustedes acá por la oreja, ¿cuántos me dejarían ver sus pensamientos? Que ahí yo automáticamente mire sus pensamientos. La respuesta de más del 90% de los que estaban ahí fue, profe, no haga eso, no diga eso. Entonces yo les digo, ¿y por qué?
¿Y luego usted en qué piensa? Y luego constantemente, ¿qué hay en sus pensamientos? Que no quiere que podamos nosotros ver eso. Les dije, listo, entonces que nosotros no veamos acá en el segundo piso, que allá los de audiovisuales nos dejen proyectarlo allá en el videobin. No, peor, ¿no ve que ya están mis papás? ¿Cómo así? Y luego, ¿qué es que hay en sus pensamientos que usted no quiere que vean sus papás? Niños de 11, 12 y 13 años, que uno pensaría o esperaría que sean pensamientos sanos. Hay un pensamiento, en la universidad, proyectándose tantas metas, logrando tantas cosas. Y son cosas que a veces como padres son conscientes que los hijos no están bien en diferentes áreas de su vida. Pero como padres hemos entrado en una pasividad. Como padres hay demasiada turbulencia o demasiadas alertas de parte de Dios, pero el papá está ahí como Jonás, roncando profundamente. Ahora, la siguiente característica que podemos observar de Jonás, aparte de la pasividad, es la falta de iniciativa. Y en el versículo número 5 de Jonás 1 dice: todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Dios envió la tormenta, pero Jonás permanecía inactivo. Una vez más, permanecía pasivo. Jonás duerme mientras otros luchan por sobrevivir. Jonás no estaba orando, Jonás no estaba intercediendo, Jonás no estaba actuando, cosa contraria a los demás tripulantes. El texto bíblico dice que todos ellos estaban clamando a sus dioses, a los dioses paganos. Ellos estaban ahí clamando ser sanos, ser libres, o sea, que pudieran ser rescatados, que la marea calmara. Aún los inconversos muchas veces creen más en Dios que nosotros cuando decimos ser hijos de Dios. A veces los inconversos creen más en lo que Dios puede hacer, porque no sé si le ha pasado. Alguien que no conoce de Dios está pasando por alguna situación bien difícil y venga usted que va a la iglesia, venga, ore por mi hijo, venga, ore por mi familia. Muchas veces los incrédulos tienen más fe en Dios que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos adormecidos, porque no tenemos la iniciativa. La pasividad del creyente pone en riesgo cosas muy valiosas, no solamente para consigo mismo, sino las personas que están a su alrededor. Bueno, ¿y qué es la falta de iniciativa? Dice que la falta de iniciativa es la ausencia de voluntad para iniciar acciones, tomar decisiones o poner soluciones. No sé si ustedes les ponía el siguiente ejemplo. Si quizás usted dice, bueno, yo voy a emprender. Yo no sé, pero yo necesito emprender porque me quedé sin trabajo. Yo necesito emprender, pero yo necesito es plata, yo necesito money. Y usted dice, listo, a ver, a mí soy muy buena para hacer postres. Yo no sé, pero yo me voy a hacer unos postres. Y usted dice, bueno, por bajito me voy a hacer 50 postres. Y de esos 50 usted solo vende 2. Y eso porque se lo compró su mamá y su hermana. Y eso que porque usted dijo que se los fiaba. Entonces usted dice, no, lo mío no son los postres, Dios mío, solo 2 y fiados, y ahora qué hago con los 48, ay no, pues dejémoslos ahí en la nevera, ¿qué más da? Ahí, ya, perdí esa platica. Pero la persona que tiene iniciativa dice, bueno, ya vendí 2 fiados, pero bueno, sé que me van a pagar. Se mosquea, prende esa moto, se consigue, yo no sé, un balde, algo y dice, bueno, yo no me voy a quedar con esos 48. A ver, es mediodía, aquí, no, me voy a ofrecer allá a la salida de la clínica, no, en el hospital, no, en el banco, no, claro, no importa, los vendo a 5,000, pero para que no se me queden, mejor dicho, a 4,000 pesos. El que tiene iniciativa soluciona, busca, acciona, hace algo diferente, porque no se quiere quedar ahí. Nosotros necesitamos tener iniciativa para buscar
de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso les digo que es muy difícil ser hombre, porque dentro de un hogar, ¿quién debe ser el primero que ora? El sacerdote de la casa. ¿Quién es el primero que debe decir, amor, hagamos el altar familiar? Vengan, hijitos. ¿La mamá? El papá. Es el primero, es el pionero. El papá es el que tiene que tener esa iniciativa, ese impulso. Ser proactivo, ser diligente. Ay, bueno, a mis hijos, bueno, no sé, yo necesito que conozcan de Dios, no sé qué hago, qué será lo más cool ahorita de los muchachos, qué hago, me los llevo a jugar fútbol, los llevo a la piscina, les compro algo, o sea, el papá tiene que tener esa iniciativa. Ah, no, pues es que yo soy madre, cabeza de hogar, listo, entonces usted como mamá. Pero es importante saber que necesito tener esa iniciativa. Vemos una vez más que los inconversos estaban más preocupados por no morir que Jonás. Y no solamente eso, sino que Jonás era un suicida, porque versículos más adelante le dicen a Jonás, o él más bien él dice, bueno, para que calme la tormenta, écheme al mar. O sea, era un suicida. ¿Cuál hubiera sido la actitud de Jonás? Oiga, sí, en serio, esta tormenta es porque yo desobedecí a Dios. Me dijo que fuera para este lado y yo me fui para el otro. En ese lugar en el que estaba, orar, arrepentirse y clamar a Dios. Dios, que yo no perezca y esta tripulación tampoco. Pero este hombre lo que hace es decir, ah, sí, eso es por mí, porque yo desobedecí. Tíreme al mar. ¿Y qué hacen estos hombres? Estos hombres inconversos, porque tenían otros dioses, les hacen lo que hizo Poncio Pilato, se lavan las manos y dicen, pues lo vamos a echar al agua, pero no nos tenga en cuenta la muerte de este hombre. Él dice que lo echemos al agua, pues al agua lo vamos a echar. Aún los inconversos creían más en el poder de Dios que el mismo Jonás. En Proverbios capítulo 18, versículo número 9, la palabra de Dios dice, el que es negligente en su trabajo es hermano del que es gran destructor. La negligencia es pasividad. No podemos permitir que por nuestra negligencia se nos esté destruyendo la vida. ¿Qué necesitamos nosotros? Levantarnos y avanzar. Es importante que tengamos la iniciativa de buscar a Dios, que tengamos la iniciativa de meternos con Dios, porque es como sentarnos a esperar que Dios haga algo. Pero Dios te dijo que te sentaras a esperar. Muy seguramente habrán algunos casos que Dios le dice, no, soy, calma que yo estoy actuando. Pero hay momentos donde nosotros debemos tomar la iniciativa y no quedarnos observando desde lejos. El que no toma la iniciativa para buscar a Dios, ya tomó la decisión de alejarse de Él. La Biblia es muy clara cuando en Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Dios está ahí dispuesto. ¿Qué necesita Dios? Que nosotros tomemos la iniciativa para buscar de Dios. Pero a veces, con facilidad podemos decir, cuando hablamos de la oración, ay, venga Jessy, usted que Dios la escucha, venga, óreme. No, sí, claro, Dios puede hablarle a Jessy y la puede usar muy lindo. Pero Dios anhela que nosotros seamos los que promovamos o tengamos la iniciativa de buscar a Dios en medio de la oración. Y como último punto, vemos en Jonás la indiferencia ante la necesidad. Versículo número 6 de Primera de Jonás dice, así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó, levántate y ora a tu Dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida.
El capitán incrédulo lo despertó. Le dice, ¿qué tienes, dormilón? Y vemos que el hombre de Dios, en este caso Jonás, necesitaba que lo confrontaran los que no conocían a Dios. Y ahí es donde en momentos de adversidad, con facilidad el no creyente le dice, bueno, ¿y usted no es que allá en su iglesia oran? ¿Cómo así que usted está al borde de la quiebra y luego usted no ora a un Dios que todo lo provee? Y luego la Biblia no dice, imagínese, el incrédulo. Y luego es que usted no dice que la Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. El incrédulo con facilidad te puede estar a ti promoviendo a despertarte, cuando debería de ser todo lo contrario. Esto pasó con Jonás. El hombre de Dios necesitaba que la adversidad lo llevara a un cambio de actitud, pero no pasó nada. El hombre de Dios necesitaba un grito de levántate, pero la indiferencia del creyente obliga al mundo a sacudirlo de su sueño. ¿Es bueno dormir? Sí, pero necesito identificar cuándo es tiempo de dormir y cuándo no es tiempo de dormir. Su casa, su familia se puede estar haciendo añicos, pero usted está roncando. Usted puede estar dormido. Cuando Dios nos manda que nos levantemos a orar e interceder por nuestra casa, dormir cuando otros esperan tu cambio es el mayor acto de indiferencia. Hoy en la mañana charlaba con alguien mientras estábamos en una asesoría y le explicaba o me compartía un poco de las cosas que han surgido dentro de su casa. Entonces uno de sus hijos este fin de semana estuvo en el retiro y recuerdo que esta persona hablábamos hace meses, muchos meses atrás, y sí me llegó a comentar la situación por la que estaba pasando uno de sus hijos y yo solo le decía, pues ore y créale a Dios, órele y créale a Dios. Y cuando hoy hablábamos y le decía, bien, no, excelente, no, está súper contento, no. Y me impactaba mucho algo que decía, y es que su hijo le decía, papá, yo tomé la decisión de buscar de Dios y de ir a un retiro por los cambios que vi que Dios hizo en usted. Yo le decía, vea pues, pregunto, ¿tus hijos en este preciso momento dirían eso? Papá, yo quiero ir a la iglesia y conocer de Dios porque es que he visto un cambio en ti. O quizás los hijos estarían corriendo, no me lleve a la iglesia. Nuestra actitud fácilmente puede estar generando cambios o no en nuestra casa, en nuestros hijos. Marcos capítulo número 13, versículo número 33 dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Somos llamados a estar vigilantes de todo lo hermoso que el Señor nos ha dado. ¿Será que Dios nos ha dado cosas hermosas? ¿Las estamos cuidando? ¿Las estamos valorando? ¿Las estamos atesorando? Cuando un hombre o una mujer tiene iniciativa, tienen esperanzas para disfrutar de una vida mejor. No permitamos que nuestra indiferencia nos cause pérdidas irreversibles. Que un hijo se vaya de su casa de la peor manera, ¿eso será gratificante? Yo creo que no. No hay nada más lindo que un hijo o una hija se vaya con la bendición de sus papás. Que el momento en que decida salir de su casa porque se va a casar, porque se va a estudiar, lo haga con la bendición y la aprobación de los padres. Todo cambio inicia con la oración. Marcela, pero es que yo no sé orar. Bueno, ahí le tengo unos especialistas que le van a dar una masterclass y son sus mentores, sus supervisores. Necesito orar, pero no sé cómo hacerlo. Siento que he estado como Jonás, adormecido, roncando, ahí en sueño profundo en mi casa. Mi casa se está desbaratando, pero yo estoy ahí, en medio del barco adormecido. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Créame que es un líder, créame que su supervisor le va a dar pautas, porque una cosa es orar por orar y otra cosa es que su oración sea una oración efectiva.
sea una oración que toque el corazón de Dios, sea una oración que traiga respuesta. La pasividad, la falta de iniciativa y la indiferencia son enemigos ocultos del cristiano. Dios nos llama hoy a despertar, a clamar y a actuar, porque no podemos dormir mientras el mundo nos quiere destruir. La Biblia en el Nuevo Testamento dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Usted y yo debemos de convertirnos en una presa difícil de devorar. ¿Cuándo soy una presa fácil? Cuando estoy dormido. Sencillito, sencillito. Usted no le hace ni hacer ni el más grande esfuerzo al león para que lo coma, porque usted está ahí dormido. Usted se le puso en bandeja de plata. Convirtámonos en hombres y mujeres que nos levantamos en oración a no dejarle nada fácil a Satanás. Que de aquí a mañana usted dice, si mi hijo se perdió, mi esposo, mi matrimonio, fue porque la di toda, pero sencillamente no pasó nada, no sé, pero la di toda, me esforcé, oré, ayuné, busqué de Dios, busqué soluciones, pero no. Es preferible que digas eso a que digas, pues sí, se terminó, yo desde un principio yo no me esforcé. Debemos de levantarnos del adormecimiento en el que el mundo nos tiene. Debemos de levantarnos de la pasividad en el que quizás hemos continuamente caído. Debemos de quitarnos de la mente esa mentira de que usted y yo no podemos cambiar, de que yo nací así y así moriré, como la canción. Debemos de quitar esas mentiras e implantar las verdades de Dios. ¿Y dónde están esas verdades de Dios? En la palabra. Pero como no leemos la palabra, no conocemos las verdades de Dios.